En la clase anterior vimos los orígenes de la tradición del derecho civil, sus características y qué cosas la hacen tan especial. La tradición del derecho civil ha influenciado durante décadas, si no siglos, el derecho de Chile, Latinoamérica y de vastas regiones del planeta. Sin embargo, ustedes se preguntarán, profesor, ¿cuáles son las consecuencias prácticas que tiene esta tradición en el derecho nacional? Bienvenidos a este nuevo video del curso de Derecho Comparado. Soy el profesor Rodrigo Mella y en esta clase hablaremos sobre las 5 formas en las que la tradición jurídica del derecho civil impacta nuestro día a día y nuestro ordenamiento nacional. La primera forma en que la tradición del derecho civil impacta nuestro día a día y también la percepción de la sociedad respecto al derecho es el rol pasivo del juez. No es casualidad que probablemente ninguno de ustedes y muchos estudiantes de Derecho no sepan ni siquiera el nombre de los ministros de la Corte Suprema. Ese desconocimiento es parte del resultado de la tradición jurídica del derecho civil y el rol que tiene el juez en nuestra sociedad. Como vimos en la clase anterior, los jueces durante la época de la Revolución Francesa eran considerados parte del sector antirrevolucionario de la sociedad, por lo cual se les limitó exclusivamente al rol de aplicar el derecho, no interpretarlo y ni mucho menos crear derecho. No. Han pasado más de 210 años desde la Revolución Francesa y más de 11.000 kilómetros separan París de Santiago de Chile. Pero aún así, nuestros jueces siguen limitados por la Revolución Francesa y muchos de ellos siguen teniendo las mismas restricciones. Si bien es cierto, con el pasar de los años el rol del juez se fue flexibilizando y a tener un rol un poco más importante en la sociedad, al punto de permitirle un mayor rango de acción a la hora de resolver cada uno de los casos, todavía existen restricciones que impiden a los jueces tener un rol protagónico en la sociedad y en el sistema jurídico. Por lo tanto, no esperemos en el futuro cercano encontrarnos con polerones o tazones con los nombres o las caras de los ministros de la Corte Suprema. Lo siento. Número 2. El recurso de casación. Este recurso es una pregunta clásica del examen de grado en las escuelas de Derecho. El recurso de casación en el derecho chileno tiene una función íntimamente vinculada con el rol del juez, que a la vez está vinculado con la influencia de la tradición jurídica del derecho civil. El recurso de casación es una herramienta que permite a las partes en un juicio solicitar a un tribunal superior jerárquico que anule la sentencia dictada por un tribunal o un juzgado inferior en el sistema jurídico. Pero, ¿qué tiene que ver con la tradición del derecho civil? En el recurso de casación se reserva exclusivamente para aquellos casos donde el juez ha hecho vista gorda de la ley o de las normas que aplican al caso. Eso quiere decir que el recurso de casación es una forma de controlar al Poder Judicial y mantenerlo a raya, y que solamente se dedique a aplicar el derecho y no a crear derecho. En Chile, este recurso lo revisa la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay otros países que tienen un tribunal exclusivo para mantener a raya a los jueces y que tengan que fallar según lo que dice la ley. Evidentemente, el que fija la raya es el Poder Legislativo y la raya en la ley. Con el paso del tiempo, este recurso fue ganando otras aplicaciones y también se fue flexibilizando. Sin embargo, el origen del recurso de casación está íntimamente vinculado con la tradición jurídica del derecho civil, debido a que tiene como rol principal controlar a los jueces y hacer de que obedezcan exclusivamente a la ley. Número 3. La ley como fuente principal del derecho. En nuestro derecho, la ley es la reina y señora de todo. De hecho, si vamos al Código Civil, Andrés Bello parte en su primer artículo con una definición de la ley, una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Sin embargo, no sé si tamaña poesía sea necesario para describir una ley como esta. La ley número 19.433,
que otorga reajuste que indica personal regido por el decreto con fuerza de ley número 1 de 1968 del Ministerio de Defensa Nacional, el decreto con fuerza de ley número 2 de 1968 del Ministerio del Interior y el decreto de fuerza de ley número 1 de Investigaciones de 1968 del Ministerio de... Pero en fin, después nos preguntamos por qué los Simpsons se imaginan el mundo feliz sin abogados, ¿no es cierto? Número 4. El valor de otras fuentes del derecho. Como consecuencia de lo anterior, otras fuentes del derecho que no sean la ley tienen poco o escaso valor. Por ejemplo, la jurisprudencia, la costumbre o la doctrina. Icónico es el desprecio, por ejemplo, del Código Civil a la costumbre. En Chile, un juez solamente puede utilizar la costumbre para interpretar o aplicar la ley en un caso en aquellos casos donde una ley lo permita. Y con esto no solo hablamos de costumbres ancestrales. Uno generalmente piensa o se imagina que la costumbre son esas normas que dictan los jefes de las tribus cuando están alrededor de una fogata. Gran error. En general, una costumbre puede ser algo tan común y tan simple como el concepto de pololeo. Para aquellos que no sepan lo que es el concepto de pololeo, acá hay una definición. Pero en el caso de Chile, pololeo no estaba regulado y tampoco aparecía en ninguna ley. Y eso era un gran problema en el caso de violencia intrafamiliar o violencia en el pololeo. Antes de las recientes reformas que regularon e impusieron sanciones a la violencia en el pololeo, las relaciones entre dos personas previo al matrimonio no estaban reguladas y por lo tanto formaban parte de una costumbre. Como ven, la predominancia de la ley implica que para que una costumbre, como el concepto de pololeo, tenga valor, deben ser reconocidas por una ley. Y lo mismo ocurre con las otras fuentes del derecho. Deben ser reconocidas por una ley. 5. La forma de aprender derecho en Chile. La tradición del derecho civil también modela la forma en que enseñamos y aprendemos derecho en Chile, tanto en las escuelas de derecho como en las escuelas primarias y secundarias. El currículum de las universidades, tanto en Chile como en Latinoamérica, se centran en el análisis de la ley, tanto a través de la doctrina como las obras de los académicos. Escaso papel se le entrega a la resolución de casos, por ejemplo. Aunque esta tendencia ya está en franco retroceso, tanto en Chile como en otras partes del mundo, en los países del derecho civil aprendemos generalmente a través de clases magistrales, donde es el profesor el que nos expone la interpretación, la aplicación de la ley o qué es lo que ellos piensan que debiese ser la aplicación de la ley. Y no hay mucho espacio para resolución de casos. Recientemente, algunas universidades han introducido la resolución de casos a sus clases y algunas de ellas hasta los mismos exámenes de grado. En otras tradiciones, como la del derecho común, la enseñanza del derecho está llena de casos. Se aprende en base al día a día, a lo que ocurre en la práctica y no a los principios generales que están en la ley. Sí, es cierto, existen leyes y existen principios generales. Sin embargo, la forma en que se aprenden y se enseñan es bastante distinta. Y por lo tanto, en otras partes del mundo, especialmente en países del derecho común, se enseña a través de una metodología muy distinta, a través del uso del método socrático y también de la argumentación. Porque al final del día, para entender el derecho hay que aprender cómo se argumenta un caso y cómo lo resuelven los jueces. Por lo tanto, se incentiva muchísimo más la argumentación en contra de la repetición o la memorización de contenidos. Hay muchísimas otras aplicaciones prácticas de la tradición del derecho civil, tanto en Chile como en otras partes de Latinoamérica y otras partes del mundo. Solo quise exponer 5 para que vean la intensidad que tiene la influencia de la tradición del derecho civil, no solamente en los orígenes de nuestro sistema, sino también en nuestro día a día. A más de 200 años de la Revolución Francesa, muchísimas cosas han cambiado. Nos movemos gracias a aparatos inalámbricos sin los cuales no podemos vivir. Hemos cambiado nuestra forma de viajar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pagar, pero hay ámbitos del derecho que siguen teniendo la misma influencia que hace más de 200 años atrás. Ahora, y para terminar este video les pregunto, ¿nuestros nietos seguirán aprendiendo derecho de la misma forma en que nos enseñaron a nosotros? Les dejo esa pregunta y espero sus comentarios aquí abajo. Espero que les haya gustado este video y que sigan avanzando en este curso. Gracias.